Hola Eduardo, ¿cómo le va? El placer de recibirlo aquí, Rebeca y Gabriel los saludamos. Igualmente, muy buenos días para ustedes. Bien, Eduardo, lo primero que quiero preguntarle es sobre la declaración de Larreta. Dice que incumplió un fallo de la Corte, Cristina Kirchner. ¿Cuál es el fallo que incumplió? Bueno, podemos hacer un brevísimo resumen en unos pocos segundos para que se pueda entender esto. ¿Qué pasa? En la Constitución del año 1994, cuando se reforma la Constitución Nacional, allí se incluye un nuevo organismo que no existía, que es el Consejo de la Magistratura. Es el órgano encargado, que iba a ser el órgano encargado de nombrar y remover a los jueces, sancionarlos, administrar el Poder Judicial, etcétera. Se crea con la Constitución del 94. Y poco después sale una ley reglamentándolo y creándolo en forma real. ¿Qué decía? ¿Qué decía la Constitución? ¿Qué dice la Constitución? Que tiene que estar integrado en forma equilibrada entre representantes de órganos políticos, de jueces, de abogados, de personas del ámbito académico y científico, equilibrado. Bien, la ley esta, que sale al poco tiempo, lo designa de esa manera. Tantos del Congreso, tantos de los jueces, etcétera, lo designa en forma equilibrada. Y así sucedió hasta el año 2013, en plena presidencia de Cristina Kirchner, cuando se reforma la ley. ¿Por qué se reforma la ley? Y porque no hay nada que le venga bien cuando no responde a los intereses. Entonces se cambia la composición y se ponen más representantes del poder político. Esto duró así ¿hasta cuándo? Hasta el año pasado, que la Corte dijo, no señor, esa reforma es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no respeta el equilibrio que está en la Constitución. Esto no sirve, es inconstitucional, y los emplazo a todos a integrarlo de nuevo en breve, porque si no, todo lo que haga el Consejo no va a servir. Y así fue como tuvieron que nombrarse personas en función del equilibrio de la Corte. Mire, ahora, Senado nombra a 3 peronistas en lugar de nombrar a uno en reemplazo, en representación de la minoría que corresponde. ¿Por qué forma hacer esto? Dividen el bloque en dos artificialmente y dicen no, entonces somos mayoría y minoría, y segunda minoría, y todo para nosotros. Cuando hacen eso, el senador propuesto por la minoría, que es Luis Juez, propuesto por el bloque de Juntos por el Cambio, protesta, la Corte interviene y ahora, hace poquitos días, muy poquitos días, en Falla la de Corte. noviembre, Sí. falla la Corte. ¿Y qué dice? Señores, esto es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque esta división del bloque es una maniobra, es un ardid, es una artimaña, y esto no puede servir para designar de esta manera realmente fraudulenta a un miembro. Y dice que hay algo más que dice la Corte. Dice la Corte que los poderes del Estado deben someterse al control de la justicia, cosa que niega obviamente el kirchnerismo, que no le gusta someterse a la justicia. Bien, ¿qué pasa? La Corte dijo eso, pero los mandatos de los representantes terminan ahora el 18 de noviembre. Hay que nombrar nuevos. Obviamente se supone que después de un fallo tan terminante de la Corte, el Senado, que tiene que nombrar nuevo a partir del 18 de noviembre, iba a ajustarse a lo que dijo la Corte. No, insisten con lo que hicieron ya hace un tiempito atrás. Bueno, Eduardo, pero en términos, pues yo quiero discutirlo en términos legales y no políticos y éticos, ¿no? Esta charla. De lo ético está clara, es... si quiere, me tomo las palabras de la Corte, es un ardid de parte del kirchnerismo por lo que sucedió, pero, a ver, en términos legales, me parece que no hay un incumplimiento, porque la Corte no dice, usted acaba de decir, se supone que para la nueva conformación del Consejo de la Magistratura se va a tomar en cuenta el fallo de la Corte. La Corte en su fallo en ningún momento dice que debe suponerse así para adelante. Falla sobre lo que pasó para atrás. La Corte no lo dice porque, por lo general, la
función de la justicia es fallar sobre ello, pero cuando el fallo de la Corte es tan claro y dice la maniobra que se hizo para la designación es fraudulenta, la maniobra es ardidosa y es inoponible, entonces creo que le está marcando el camino, y si están haciendo lo contrario, saben positivamente que la Corte va a intervenir. Fraudulento es una palabra que uso yo, ardid, artimaña, artilugio. Entonces, si es una maniobra, si es un ardid, por ejemplo, miren una cosa, el ardid es uno de los elementos del Estado en un delito penal, el ardid. Quiere decir que el ardid no puede estar marcando nada que sea positivo, nada que sea legal. Ya el ardid está marcando una situación ilegal que la Corte lo culmina. Y hay una situación también que tenemos que ver, chicos, que es esta. Cuando la senadora Abdala, la presidenta del Senado, pone la designación a cargo del cuerpo, también dice que ellos tienen la potestad de interpretar los reglamentos del Senado. Que son ellos los que tienen la potestad. Y eso está en contra de lo que dijo la Corte, porque la Corte ya dijo que los poderes del Estado deben someterse al control de la justicia. Y la Corte dijo también que cuando se afectan derechos constitucionales, ya lo dijo desde el 2005, que las cuestiones políticas, y esto es importante recalcarlo, las cuestiones políticas no son revisables por los jueces. Esto es, si el gobierno quiere hacer un acto político, de cualquier tipo que sea, los jueces no pueden intervenir porque son cuestiones políticas, pero cuando se afectan derechos constitucionales, sí. Y en este caso se está afectando la representación equilibrada que dice la Constitución. Entonces los jueces tienen no solo el derecho, sino la obligación de hacerlo. No nos olvidemos que la función de la Corte, ¿cuál es? La de ser guardián de la Constitución. La Corte tiene la obligación de intervenir, ¿no es cierto? Y hay algo más, que en otro fallo, la Corte dijo que cuanto más alto es el funcionario, y se refería a Cristina Kirchner puntualmente, la obligación de respetar la ley está reforzada, porque son los encargados de dar el ejemplo. Si no respetan la ley los de arriba, ¿cómo pretenden hacerla respetar a la gente? ¿No es cierto? Entonces, partamos de la base de que si hay una ley, fundamentalmente si la Constitución está hablando de equilibrio, y si las leyes... Eduardo. Para violarla. Y en este caso, en particular, ¿qué va a pasar ahora? Muy bien, el Senado designó a este hombre en contravención a las pautas que dio la Corte. Entonces, ¿quién les toma juramento? El presidente de la Corte es el presidente del Consejo de la Magistratura. Es el que le tiene que tomar juramento a los representantes del Senado. Ahora, ¿estaría bien que le tomen juramento a Doñate cuando está siendo nombrado en las mismas condiciones que la Corte dijo que estaba mal anteriormente? Que era un ardid, que era una artimaña. Entiendo que no debería la Corte aceptar esa situación, porque estaría yendo contra sus propios actos. Y por otro lado también entiendo, si ya no lo han hecho, que los afectados van a interponer los recursos ante la justicia, que pueden ser inclusive hasta la misma Corte por vía de un sistema que se llama persalto, y pedir que intervenga en forma directa porque hay una gravedad institucional en el tratamiento. Y bueno, supongo que en muy breve, la Corte tendrá que poner coto a esto, que en definitiva no deja de ser un atropello. Eduardo, eso le quería preguntar entonces. A ver, Rosati, en base a lo que nos decía, planteo y veo tres posibilidades. Una, que Rosati pueda tomarle o no juramento a Doñate, o por otro lado, que el Consejo pueda impugnar esta designación de Doñate. ¿Qué sería entonces lo más adecuado, lo más correcto? Bueno,
Creo que ambas cosas serían lo más correctas. Creo que el Consejo impugne la designación de Doñate y que obviamente el presidente del Consejo no le tome juramento. Y además, si por otra parte hay una presentación judicial, supongo que la Corte tendrá que intervenir con la premura suficiente como para que el asunto se resuelva ya. Me parece que eso sería algo sumamente razonable. Hoy estamos a 17, mañana es 18, si hoy se interpone el recurso, pues bien, hoy se podría resolver directamente sobre el tema, tratándose de un tema de tal gravedad institucional como es lo que se está planteando. Pero lo cierto es que en el fondo aquí hay un alzamiento contra una decisión de la Corte. Bien. Esto no cabe duda de que está sucediendo. Y eso es institucionalmente es muy, pero muy grave. Eduardo, le agradecemos como siempre su sapiencia. Un abrazo grande y sigan ustedes con este periodismo tan lúcido que están ejerciendo. Ustedes prestigian a la profesión. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Ha sido y más que ese halago venga de quien viene,